Atención, estilista. ¿Quieres conseguir este atuendo tan bohemio y 500 diamantes? Pues presta mucha atención, porque vamos a explicarte qué tienes que hacer para obtener totalmente gratis el atuendo refrescante de 4 estrellas, acordes de verde. Tu objetivo principal es completar 17 tareas como mínimo de las 20 disponibles, que están divididas en los 5 días del evento permanente llamado Cuentos de Itzalanda 2. La primera tarea del día 1 es cabalga la sombra del dragón. Para superarla, ve al punto de teletransporte embarcadero de la Tierra Sanadora al norte de las piscinas azúreas. Sube las escaleras y cuando corras por la izquierda te encontrarás con una estatua del dragón divino. Ahora debes saltar sobre ella para volar a través de uno de los senderos aéreos más largos de Osario. Si aún no acumulaste 500 metros, no te preocupes, ya que volarás más veces en esta guía. La segunda tarea del día 1 es quitando las penas a saltos. Para realizarla, date la vuelta desde donde aterrizaste y sube a la estatua cercana. En cuanto alces el vuelo en el sendero aéreo, haz una pirueta planeando hacia la izquierda y dirigirte al brote dragonveral más bajo. Cuando estés sobre él, realiza un ataque precipitante para rebotar en la planta. La tercera tarea del día 1 es rema conmigo. Para hacerla, baja del brote dragonveral, sube al pequeño barco y dale a partir. Desde aquí comienza a remar hacia el sur de las piscinas azúreas. Mientras llegas a tu destino, Momo se dedicará a pescar con su pequeña red en varias ocasiones. Ahora toca dar un salto a la primera tarea del día 4, llamada Primer Hueso de Dragón. Para completarla, baja del barco. Avanza pasando cerca del punto de teletransporte Marea de Almas. Camina por la orilla en dirección sureste. Salta sobre un hueso para recorrer el borde de una piscina. Bájate de ella y continúa corriendo hacia adelante por un largo sendero rodeado de vegetación hasta encontrarte con un gran esqueleto dañado perteneciente al dragón llamado Salos. Con el fin de repararlo, tendrás que usar la habilidad Maestra Dragósea para colocar un hueso en su ala derecha, posicionar una sección de columna vertebral en su espalda y colocar una vértebra cervical entre su caja torácica y su cráneo. Cada vez que repares un esqueleto de dragón, una historia del pasado se revelará, una misión aleatoria finalizará y con ello recibirás una recompensa de 20 diamantes y 10.000 flororitas. Vuelve al día 1 para acabar con la cuarta y última tarea, Ama del Viento. Para obtenerla, dirígete al punto de teletransporte embarcadero de Cultivarium al este de las piscinas azúreas. Corre hacia la tabla surcavientos y sube sobre ella para deslizarte en descenso por todo el camino principal mientras esquivas parksolianos, letreros, desvíos, rocas e incluso animales. Tu viaje acabará justo en Cultivarium y si aún no has recorrido los 500 metros necesarios, usa el teletransporte Colina de las Afueras y corre hacia la ruta del oeste para encontrar otra tabla surcavientos en la que deslizarte siguiendo el trayecto principal. Guíate con los incensarios y ten cuidado de no chocar contra las raíces gigantes, los animales y derrapa alrededor de un reparagrietas para finalmente subir por una colina en la que hay varios parksolianos. Es el turno de regresar al día 4 para terminar su cuarta tarea, restauradora de murales. En esta solo tienes que resolver un rompecabezas de huesos de dragón. Y para ello hay que usar la habilidad Maestra Dragósea en cualquiera de los murales que viste al finalizar los emocionantes recorridos con la tabla surcavientos. Aunque si quieres completar los 14 murales rápidamente, recuerda que tenemos una guía totalmente detallada donde los ubicamos todos y además te enseñamos cómo resolverlos de la forma más fácil posible. La primera tarea del día 2 es una predicción afortunada. Para sumar una tarea más, selecciona el teletransporte Entrada de Morada Lumia. Sube las escaleras y avanza hacia la estancia a tu derecha para encontrarte con Enigma, una vidente que leerá tu alma con la adivinación espiritual a través de los dados sálmicos. La segunda tarea del día 2 es el alma verdadera. Para recolectar otra tarea más, elige el punto de teletransporte Tierra Sanadora. Da unos pasos hacia la espiral colorida y revela la forma de un alma. La tercera tarea del día 2 es Encuentro Melódico. Para seguir acumulando tareas, recorre el puente sumergido, gira la cámara hacia tu izquierda, da 3 brincos para acercarte a la gran caracola animástica y cuando te posiciones frente a ella, usa cualquier habilidad con la que Nikki toque un instrumento.
La cuarta y última tarea del día 2 es respira profundamente. Para acabar con todas las tareas de este día, avanza hacia la plataforma donde hay varios parksolianos reunidos. Atraviesa un círculo de piedra sumergido en el humedal. Y cuando llegues a la orilla contraria, avanza por una colina, salta en 2 ocasiones, llega a un lugar de meditación y siéntate en un cojín para comenzar un minijuego de meditación. Podrás ganar 40 diamantes. La primera tarea del día 3 es donde vagan las almas. Para tomar una foto en las piscinas azurias, desplázate al teletransporte embarcadero de Cultivarium al este de las piscinas azurias. Salta sobre la piscina del sur, atraviesa la vegetación colorida, da 3 brincos hacia adelante, evita los oscurretoños, mientras pasas cerca de un canal céfiro, avanza por el terreno de enfrente y cuando estés en el borde del lugar, desciende flotando hacia la parte central de la piscina inferior. Justo aquí haz una foto del bello paisaje. La segunda tarea del día 3 es Antiguas Ruinas del Dragón. Para tomar una foto en las ruinas dracónicas, utiliza el teletransporte Ruinas Dracónicas y fotografía el emblemático lugar que hay al fondo. Regresa al día 4, pero esta vez haz la segunda tarea, segundo hueso de dragón. Tras tomar la foto de las ruinas dracónicas, camina hacia el este y verás el esqueleto dañado del dragón Dagny. Para repararlo, coloca una vértebra cervical sobre su caja torácica para formar su cuello y después sitúa el cráneo adhiriéndolo sobre su cuello. La tercera tarea del día 3 es Adiós a la marea. Para tomar una foto en el muelle Marea Blanca, escoge el punto de teletransporte Playa Marea Bruma, Bahía Mirador. Corre por el camino que te dirige hacia el suroeste, pasa a través de varios puestos de parsolianos, cruza por un pequeño humedal, atraviesa un pequeño túnel, camina hacia la orilla de la playa y colócate frente al monumento lejano que está en la pequeña isla lejana para realizar una fotografía de las maravillosas vistas. Ahora toca dar un salto a la primera tarea del día 5, llamada Maravillas en el mar. Tras tomar una foto en el muelle Marea Blanca, gira la cámara a tu izquierda. Dirígete a la plataforma donde hay una estatua Draco Espíritu, úsala para elevarte en el aire y dirígete a toda velocidad a la isla en la que hay un gran árbol de hojas blancas. Cuando aterrices en ella, usa la habilidad Maestra Dragosia para acercar el hueso de dragón a los lumias flotantes que hay alrededor, para recolectar fragmentos de la maravilla estrella, recomponerla y conseguirla. Ya que estás en esta isla, aprovecha para subirte al árbol y abrir un cofre con 30 diamantes y el diseño de una decoración de rostro muy chula. Sigue con el día 5, porque cerca se puede superar la tercera tarea, Sombras bajo el agua. Para ello, sube a la estatua Draco Espíritu de la isla mientras enfocas la cámara hacia la otra isla. Vuela hacia ella y una vez aterrices, colócate en las rocas que hay por detrás para pescar en el grupo de peces que está por la izquierda. Aquí es muy, pero que muy probable que atrapes un pez paraguas con un peso mayor a 3,3 kg. La cuarta y última tarea del día 3 es Reposo Floral de Dragón. Para tomar una foto en Jardín Descanso del Dragón, solo tienes que ir al punto de teletransporte con el mismo nombre y capturar este impresionante panorama en imagen. Ya solo te debe faltar completar la tercera y última tarea del día 4 llamada Tercer Hueso del Dragón. Para eso regresa al punto de teletransporte Embarcadero de la Tierra Sanadora al norte de las piscinas azúreas. Sube por las escaleras, sigue el camino del mapa que va en dirección norte y tras pasar por el lado de los parsolianos te encontrarás con el último esqueleto dañado de un dragón llamado Playos. Para repararlo, coloca un hueso en su ala derecha y forma su cuello colocando una vértebra cervical entre su caja torácica y su cráneo. Ahora sin duda hay que hacer la cuarta tarea del día 5, limpieza de plumas, ya que tras haber reparado los huesos del dragón Playos, 3 nubaves saldrán de su escondite y podrás acicalarlas sin ningún tipo de problema. Toca acabar con la última tarea de todas las que pertenecen al día 5. Se llama Rastreador de Reliquias. Para ello, habla con Herod en la zona de tiendas del exterior de Morada Lumia, para que te entregue el sensor de los prospectos. Colócalo en esta zona exacta para excavar el registro. Y vuelve a hablar con Herod para adquirir el diseño jarra de arcilla con estampado. Dale a me gusta al vídeo o deja un comentario si nuestra guía te ha servido para conseguir este atuendo
y suscríbete para no perderte nuestras próximas guías de Infinity Nikki.